Hola, amables oyentes. Bienvenidos a otra sección de Husmeando. Hoy venimos con un tema muy interesante: la evolución de la telefonía en Colombia. ¿Sabía usted que los primeros teléfonos fijos llegaron a Colombia procedentes de Estados Unidos hace más de un siglo? Este Husmeando va a estar buenísimo. Les acompañamos Zulma Patricia Cerrato Molina y Juan de Jesús Castaño Buitrago. Te conocí, tan solo tengo tu teléfono. Mi corazón me pide a grito, llámala ya. Dime por qué siempre que llamo suena ocupado. Hace 2 horas que estoy llamando y no puedo más. Jota, ¿recuerda usted cómo eran las primeras comunicaciones telefónicas en Colombia? Bueno, que recuerde, no. Pero según me contaban mis padres, era toda una hazaña. No era tan fácil como hoy en día, ya que los teléfonos eran escasos y una que otra familia era la que contaba con ese privilegio. Es que, Zulma, no cualquiera tenía en su casa esa tecnología. Muy cierto, Jota. Y es que los orígenes de la telefonía en Colombia se remontan a 1878 con las primeras comunicaciones experimentales en Bogotá. Pero es en 1885 cuando se inicia el servicio telefónico. Barranquilla fue la ciudad pionera en crear una pequeña red de aparatos traídos desde Estados Unidos por William Ladd. Y es para 1891 cuando entra en operación la primera planta telefónica en Bogotá con 50 aparatos. Y otro año muy importante, Zulma, fue 1926. ¿Qué pasó en ese año? Pues a ver, le cuento. Se conectó la primera línea telefónica de larga distancia entre Bogotá y Medellín. Uy, Jota, qué buen dato histórico. También averigüé que en 1947, durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez, es cuando se van consolidando las comunicaciones y se adquirió la Compañía Telefónica Central y se creó la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom. Zulma, ¿qué tal si escuchamos uno de los comerciales emblemáticos de Telecom, que creo que a muchos les dará nostalgia volver a oírlo? Yo recuerdo muy bien que se decía: Telecom une a Colombia y a Colombia con el mundo. ¡Fantástico! ¡Adelante! ¡Mire! Ahí viven los del 009, los que cantan. El 009 con Telecom 9. Uy, hablando de 9, se me olvidó llamar a mis papás. Con Telecom no hay excusa que valga para no llamar. Para llamar a cualquier lugar del mundo, marque el 009. Y a cualquier rincón de Colombia, marque el 09. ¿Aló, mamá? Uy, ¿cómo no recordar ese comercial de las hormiguitas? Porque en torno al nombre de Telecom, muchos colombianos ven reflejadas sus historias. ¿Y cómo era el proceso de hacer una llamada por Telecom? Bueno, pues me di a la tarea de husmear y el primer paso, Zulma, era desplazarse hasta las oficinas de Telecom, obviamente. Luego debía acercarse al operador, que era el encargado de gestionar la comunicación telefónica a cualquier parte del país. Luego tenía que esperar en una sala hasta que el operador lo llamara para ingresar a una cabina donde se establecía la comunicación del familiar o amigo. Es decir, que se debía disponer de tiempo para realizar cualquier llamada. Pero cuentan nuestros padres que en municipios y caseríos, cuando algún familiar los llamaba de larga distancia, marcaban a la central de Telecom y esas personas eran llamadas por la operadora o telefonista a través de un megáfono que amarraban en la parte superior de una guadua para que escucharan desde sus casas el llamado. Y también los niños fueron los mensajeros para avisar a los interesados que tenían una llamada en Telecom. Por ejemplo, el llamado por megáfono era: el señor Pepito Pérez tiene llamada urgente desde Bogotá. El señor Pepito Pérez tiene una llamada urgente desde Bogotá. Y en ese momento, el citado señor corría a la central telefónica. En pocas palabras, todo el pueblo se enteraba a quién llamaban. También cuentan que esas bocinas las usaban para hacer complacencias musicales. Es decir, algún enamorado llamaba a la central telefónica y dejaban un mensaje de amor para su novia, esposa o amiga. Sí. Eran muy recursivos. Mejor dicho, era como mandar saludos a través de la emisora. Y de paso, sonaba por la corneta una canción que le dedicaban. Por ejemplo: esta canción va dedicada a la señorita María Oliva de parte de Pedro, desde la ciudad de Medellín.
y de una sonaba la canción. ¡Qué interesante! Era una forma práctica y sencilla de ganar dinero extra las centrales telefónicas. Jota, tengo una inquietud. ¿El minuto en ese tiempo era costoso? Según cuentan, sí, Zulma, el minuto era costoso en comparación con lo que cuesta hoy en día. Por eso las conversaciones eran cortas, muy resumidas. Solo se limitaban a preguntar y hablar lo necesario. ¡Qué recuerdos tan maravillosos! Hola. Escucha, dime si tu mamá hoy quisiera atenderme. Ese señor que habló ayer, yo le voy a avisar, pero creo que se está bañando y no sé si lo podrá atender. Dile por favor que es algo importante y le quiero hablar. Antiguamente la señal telefónica llegaba de un pueblo a otro por 2 hilos o cables aéreos que iban a los lados de las rutas de los ferrocarriles. De esta forma era más fácil su mantenimiento en caso de que se rompiera algún cable. Con los años la comunicación telefónica fue evolucionando y el mantenimiento era más sencillo. Y ya los teléfonos eran más comunes y asequibles para todos. Aparecieron, póngale cuidado, los teléfonos públicos. Se encontraban en la calle y con tan solo echarle monedas en la parte superior, se podía hacer llamadas locales únicamente. A esos teléfonos se les conoció como teléfonos alcancía y el inventor fue William Gray en 1889. Luego comercializó su invento por todo el mundo. Y en Bogotá se instaló el primer teléfono público en 1956. ¿Se imagina, Zulma, las colas que tenían que hacer para llamar? ¡Uy, claro! Y de lo que se enteraban escuchando conversaciones ajenas mientras esperaban en la fila, porque las llamadas eran al aire libre y no había cabinas. Escuchar las conversaciones ajenas era como compartir hoy en día los mensajes de voz por el WhatsApp en este tiempo. Y tener minutos en el celular era en ese tiempo como tener muchas monedas de centavo en los bolsillos. De eso dependía la duración de la llamada. Después pasamos de las monedas a las tarjetas. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Los teléfonos en los hogares se convirtieron en una necesidad primordial para comunicarse frecuentemente con la familia. Por eso, el aumento exponencial de la telefonía en los hogares fue muy alto, y con ello también las tarifas de las llamadas fijas y a larga distancia eran costosas. ¿Qué familia no tuvo en su teléfono un pequeño candado que obstruía el disco del marcador para que los hijos no se pegaran por largos ratos en el teléfono? ¿Quién no, Zulma? Pero uno se daba las mañas para marcar, y ya nos conocíamos los trucos. Póngale cuidado. Con solo levantar la bocina y oprimir el interruptor del teléfono las veces del número a marcar, salía la llamada. Lo chistoso era cuando no se tenía la habilidad para hacer esas pulsaciones. Marcaba uno, pero al lugar equivocado. Muy cierto. Pero en la vida no hay nada oculto y todo se descubre. La verdad se develaba cuando llegaba la factura del teléfono, donde quedaba registrada la lista de números telefónicos llamados durante el mes. Y era en ese momento donde los padres empezaban a cuestionar cada una de las llamadas. Se imaginará el alto costo de la factura a pagar por estar largo tiempo en esas llamadas. ¿Aló? Yo hacía una llamada y me equivoqué. Y quien me contestaba era una mujer. Bueno, Zulma, la tecnología no se detiene.
y ligado al teléfono apareció el Busca Personas o Viper, que era un dispositivo pequeño de color negro con una pantalla a la que llegaban mensajes de texto. Ay, yo lo recuerdo, el Viper tenía una particularidad. No sonaba, sino que vibraba cuando llegaba un mensaje y los hombres lo llevaban sujeto al cinturón de su pantalón. Pero Zulma, esos dispositivos tenían como objetivo localizar a la persona y ésta, cuando recibía el mensaje, necesariamente tenía que buscar un teléfono para comunicarse con quien lo necesitaba. Es decir, había una central que recepcionaba los mensajes y los transmitía a cada persona que era identificada con un código. El gran salto que dio la telefonía en Colombia fueron los celulares. Desde 1994 se empezaron a usar estos aparatos y los primeros en hacer uso de esta tecnología fueron el empresario Julio Mario Santo Domingo, la estrella del fútbol colombiano Carlos "El Pibe" Valderrama y la presidenta de Celumóvil, María Cristina Mejía. Sí, Jota, eso fue el 1 de junio y la llamada conectó al empresario desde Nueva York, al exjugador de la Selección Colombia en Barranquilla y la presidenta de la compañía en Bogotá. La conversación se basó en el Mundial de Fútbol que se jugaría en Estados Unidos. Zulma, para la época eso fue todo un acontecimiento tecnológico. Y como anécdota, los medios de comunicación registraron la respuesta del Pibe Valderrama a la pregunta de la empresaria sobre cómo se sentía, a lo que el jugador contestó: "Todo bien, todo bien". Respuesta inolvidable del Pibe, que lo reseñó por toda su vida. Además, Jota, la selección recibió como regalo 40 celulares por representar a Colombia en el Mundial. Ellos también se dieron el lujo de inaugurar la nueva tecnología de los celulares. Los celulares siguen evolucionando en cuanto a su forma, funciones y tamaño. Los primeros celulares medían aproximadamente 30 centímetros. Traían teclado numérico y antena larga para coger la señal. Impresionante, ¿no? Y también eran pesados. Después fueron un poco más pequeños y menos estorbosos. Se les conocían como las famosas panelas y fueron muy costosos. No todo el mundo los podía comprar. Es cierto, pero ahora abundan y de todas las marcas, diseños y precios. Y lo mejor, con minutos ilimitados. Y bien, amables oyentes, finalizamos la sección de Husmeando recordándoles la evolución de la telefonía en Colombia, las añoranzas de Telecom, de los centavos para las llamadas por teléfonos públicos y todas las vivencias en torno a los celulares. Gracias por acompañarnos. Les hablamos Juan de Jesús Castaño Buitrago y Zulma Patricia Cerrato Molina. Síganos por Facebook, J y Zulma Producciones, o YouTube, Husmeando por Colombia. Y Zulma también en Instagram como Husmeando por Colombia.